¿Cuántas horas quemamos viciando en el ciber con el famosísimo Counter 1.6? Por lo menos los que somos más viejardos. Y qué bien le vino su actualización del CSGO. Lo que pocos jugadores conocen es que el Counter es en realidad un mod del que fue el primer juego de la empresa Valve, y el que la catapultó a la fama y fortuna en el mundillo de los videojuegos, el glorioso Half-Life. Aún menos gente conoce que recientemente un grupo de fans, Crowbar Collective, realizaron una remake de esta joyita lúdica con el nombre de Black Mesa Zen, nombre del complejo científico en que se desarrolla buena parte de la trama del juego. Y parieron por la uretra una obra de arte videojueguil. Para ponerlos en contexto, así como Valve la pegó tanto con el Counter, que es un boom en la comunidad de viciosos aún hoy, a 22 años de su estreno, violándose más que soportando al paso del tiempo, el Half-Life, siendo famoso pero no tan zarpadamente como su hijo, tuvo un mérito enorme revolucionando la historia de los shooters hace ya más de 2 décadas, inaugurando una época en la que estos juegos no se limitaron más a poner a un guacho enfierrado a dispararle a bichitos sin una razón de peso, y que si había historia estaba ahí como una excusa medio secundaria. Con Half-Life, y en esto sigue superando obras actuales, la historia en los videojuegos empieza a tener un peso de la concha de la lora, y la forma que tiene este jueguito de contarla es totalmente orgánica y de una manera más cinematográfica, digámosle. No nos la cuenta una voz en off, ni hay que pararse a leer un texto interminable en momentos clave del juego. Va ocurriendo a nuestro alrededor mientras que avanzamos por Black Mesa, que es un enorme complejo científico subterráneo en el culo del monte en Estados Unidos, en el que se prueba con portales, entre otras cosillas. Mientras nos dirigimos hacia el experimento del que vamos a ser protagonistas y en el que se va a ir toda la mismísima mierda misma tras un accidente, vamos notando al pasar que el personal científico anda medio preocupado, se están haciendo las pruebas forzadamente, a las apuradas, las máquinas de laboratorio chispean, tienen fallas y nos cagan a puteadas por estar llegando tarde al laburo. Todo está medio atado con alambres y no necesitamos que nos lo diga nadie, porque el entorno nos lo va contando. Detalles como estos, o que encontremos munición cerca de los fiambres de la yuta del laboratorio, o de algún milico que aparece una vez ocurrida la catástrofe, serán detalles menores para algunos, pero son, sumados a muchas otras cosas, lo que le dan un carácter más realista dentro de la ficción al videojuego, así como un toque de calidad y una sensación de que la historia y los sucesos van desarrollándose de una manera más orgánica que en, por ejemplo, Doom. O muchas otras obras en las que por ahí aparece la munición en lugares que, no sé, en un baño o en lugares que uno en la puta vida de Dios se va a encontrar. Antes del Half-Life los videojuegos tenían menos argumento que una película porno y encima mal narrada. Pero no solo está para estudiar la evolución de los videojuegos y pasar página o decir simplemente que era bueno para su época. Sigue siendo un shooter entretenido entre los tiroteos y los puzzles que tiene, así como la historia que tiene muy atrapante, por lo que no me voy a extender en contárselas ni empezar a tirar spoilers de la trama. En especial la que viene después, en el Half-Life 2 y sucesivos, porque les cago la vida. Posta, háganse un favor a ustedes mismos y jueguen este pedazo de saga. Solo les voy a decir a modo de guía de este Counter con historia y entre otras cosas un par de armas futuristas, que en forma lineal la saga tiene al menos a la fecha 4 entregas, en las que vamos a encarnar al protagonista, Gordon Freeman, un físico teórico que sin querer hace explotar todo al carajo y empiezan a aparecer bichitos violadores de cabeza por todos lados que vamos a cocinar a balazos junto a algún que otro milico ortiva, en la primera entrega. Y en el resto de las obras, bueno, solo les puedo decir que después del 1 la historia se va a poner picante, muy compleja e interesante. Qué rimita, chupala Borges. Las otras 3 entregas son el Half-Life 2, que la rompió mal, y el que vendría a ser el 3, que lo lanzaron en formato episódico. El Half-Life 2 episodio 1, episodio 2,
Pero la tercera, que no iba a ser el final, nunca salió, y hace más de una década que Valve se viene haciendo la paja. La saga estaba medio muerta hasta que a principios de este 2020 ocurrió un milagro y el gordo puto de Newells, o Newells, el poronga de Valve, la resucitó curiosamente con el Half-Life Alyx, donde no encarnamos al protagonista, sino que encima es una precuela que está entre el 1 y el 2. Pero hizo una especie de tráiler o de intro en el final de lo que sería el 3. Y nada de traído de los pelos, quedó perfecto, o sea, lo hizo de una manera magistral. Pero como les dije, yo cero spoiler, solo les voy a decir que cuando vi el final del Half-Life Alyx en un gameplay de un chabón, porque no soy millonario, no tengo el visor de realidad virtual, se me quedó el culo más abierto que una begonia en primavera de la sorpresa. Luego, la saga del Half-Life fue tan prolífera que nos dio unas cuantas spin-off con otros personajes en los que 3 de esos juegos ocurren en simultáneo con el incidente de Black Mesa, o sea, el tiempo del Half-Life 1. Y luego hay un par de spin-off más, pero ambientadas un poco más adelante en la historia, entre ellas el Half-Life Alyx, que es prácticamente una confirmación de que la compañía va a sacar eventualmente el Half-Life 3 cuando se le canten los huevos, ¿no? Y seguro en realidad virtual, no me los imagino volviendo para atrás y sacarlo en un formato como fue siempre para PC normal y para gente pobre como yo. Por otro lado, así como con el CSGO, Valve trató de sacar versiones del Half-Life con mejores gráficos, ya que es un juego de puta madre y da para chorear más. Porque obviamente se fue quedando atrás con el temita del apartado visual, y acá viene el segundo tema en el que me quería centrar. Por un lado, la propia Valve sacó hace un tiempo el Half-Life Source, al que le fue tan como el orto como al Counter Source. No le cambiaron mucho, fue medio un chiste, pero un grupo de fans de la saga, que la tienen re clara, Crowbar Collective, desarrolló una verdadera remake del Half-Life 1 en la que no solo le cambiaron 180 grados los gráficos, sino que le ampliaron bastante y bastante bien una parte de la historia y le hicieron un par de retoquecitos más al resto con muy buen ojo. Aparte de meterle un soundtrack de la concha a la virgen, del cual les voy a dejar un link con un par de piezas en la descripción. Desde ya en el juego están introducidas en momentos tan frenéticos como claves en los que te estás recagando bien a tiros y quedan de 10. Aparte tocaron un poco la dificultad, partes en las que el juego original era fácil hasta en el modo difícil. En la nueva versión por momentos sí te plantea algo más cercano a un desafío y lo vuelve más realista. Los milicos también eran bastante pelotudos en el Half-Life 1 original, y en este son nada, te pegan unos tiros y te saca bastante vida o te matan directamente. Ya te tenés que pensar las cosas y mismo cómo usar la munición de otra manera. Está bastante bien hecho, la verdad, hasta superó el original en varias cosas, le tengo que decir. Black Mesa salió hace unos pares de años ya y realmente fue un pedazo de cambio, pero esta remake solo abarcaba una parte de la historia, en la que estás en el complejo científico. En la última parte, en la que te teletransportan a Zen, el mundo fronterizo, de donde vienen los bichitos violines, a hacer un par de mandados y terminar la historia, cortan el juego. No abarcaba todo lo que es el juego original, pero esta última parte la sacaron este año, en una especie de actualización a la que bautizaron Black Mesa Zen, donde sí están los últimos escenarios que se desarrollan en dicho planeta, un ambiente más flashero que Namekusein, y en la que ya en el Half-Life original se veían varios soles, nebulosas de diferentes colores y demás cosas que a uno le hacían decir, "Fa, esto con mejores gráficos sería una barbaridad". Y eso por suerte llegó. Les voy a dejar algunas imágenes para que lo vean.
Yo les juro que la primera vez que lo jugué y vi que cortaban el juego antes de Zen, puteé como el Tano Pazman con 2 líneas de merca. Era la parte que más me interesaba ver pero bueno, entiendo ahora el porqué de la demora. No solo son desarrolladores independientes, se hicieron un laburazo, sino que el juego se volvió más largo de lo que ya era y no solo rompieron el molde con el apartado visual. Pero miren esta belleza. Cuidado si sos epiléptico porque tantas lucecitas te van a dar convulsiones. La primera vez que lo vi, mi chota rompió el cielo raso, colisionó contra el ARSAT, hasta desvió un anillo de Saturno de lo alta que me quedó. Bueno, ¿qué más quieren? Jueguenlo. En Steam me salió 230 haciendo compra anticipada antes de su lanzamiento en marzo. La verdad que no sé cuánto está hoy, pero lo vale. Hay banda de juegos mucho más caros y aparte, ¿qué son 200 mangos hoy? ¿Qué análisis que me mandé, Chupate esta, Dayo. Nah, mentira. Lo único malo de esta movida y que me la baja un toque es que el Half-Life Alyx que no jugué salió en realidad virtual y esos juguetes son bastante caros. Por otro lado, no me imagino a Valve volviendo atrás en esta mecánica, así que probablemente cuando salga el 3, el Half-Life 3 lo hará en el mismo formato. Por ende, a mamarla al 90% de la población, en especial los que vivimos en países subdesarrollados. Nuestra única esperanza es que, como con la comparación de precios de los celulares de los 90, que eran caros y malos, y los actuales, que son mejores y 1000 veces más baratos, que pase lo mismo con el visor de realidad virtual. Pero bueno, nada, que de ocurrir esto no creo que pase pronto. Así que para esa entrega habrá que aguantarse, pero la maravilla de Black Mesa Zen sí la podemos ir disfrutando. Y lo que es el resto de la saga, para el que nunca la tocó o se está enterando. Ya la rejugué banda de veces, me la sé de memoria y les juro que no se van a arrepentir de probarla. Tiene una banda de juegos contando las spin-off para disfrutar y aparte los de Crowbar Collective, ante la negativa reiterada durante varios años de Valve de hablar sobre un Half-Life 3 o de crearlo, se pusieron ellos mismos a desarrollarlo por su cuenta a la vez que iban haciendo el Black Mesa Zen. Hasta están relativamente cerca de sacarlo, supuestamente, por lo que dicen, y van subiendo actualizaciones en su página, que después les dejo en la descripción, de lo que son los avances con el motor gráfico, las físicas del juego y demás. Obvio que no es lo mismo que lo saque Valve, que es el creador, pero si los fans hacen un re laburo como el que se mandaron con el Black Mesa, va a estar bueno y jugable aparte para una PC pobre sin realidad virtual. Desde ya que lo voy a jugar cuando salga, por más que Valve saque otro, ya que usaron estos pibes, lo de Crowbar Collective, unos borradores que tenían del escritor que contrató Valve para hacer la historia del Half-Life. Y aparte rellenaron el resto. Así que tampoco es algo traído de los pelos que les va a quedar, o muy separado de lo que fue el resto del Half-Life. Además, no va a estar mal a modo de un segundo final de la saga, ya que sin spoilearlos mucho, les puedo decir que por lo que pasa en el Half-Life Alyx, da perfecta cabida para hacer un final alternativo a la saga. ¿Por qué digo que no creo que pronto salga un visor de realidad virtual más o menos barato? Porque a diferencia de lo que pasó con los celulares, el celular, digamos, es algo que, aparte de todas las demás funciones que cumple, ¿no? Con el tema de internet, de usarse de linterna, calculadora, grabadora, mensajes internet, GPS, de lo que se te ocurra, para escuchar música, sacar fotos y demás. Y la utilidad que tiene tener el telefonito móvil, en cambio esto de la realidad virtual es algo meramente lúdico. O sea, sí, está bien, podés ver películas también en mejor calidad, qué sé yo, pero en sí es algo meramente lúdico, es algo que hoy está muy caro y no va a tener tanta demanda y que si bien tuvo su boom hace 3 o 4 años, después la gente lo dejó de consumir, porque aparte no hay tanto contenido en realidad virtual, salvo el Half-Life Alyx y capaz que alguna que otra excepción. No hay sagas como el GTA, el Assassin's Creed, el propio Counter, que estaría re bueno en realidad virtual. Es como que son todos jueguitos poronga, muy arcade, vienen pelotitas hacia mí y le tengo que pegar con un palito, o no sé, juegos poronga son. No hay una buena cantidad de productos copados que arrastren a mucha gente a querer jugarlos, y bueno, como está caro no se puede, entonces las empresas agarran y empiezan a tratar de abaratar los precios y demás. Así que nada, seguramente se va a ir abaratando, pero va a llevar bastante más tiempo, más que lo que pasó con el tema de los celulares, que así todo fue bastante tiempo, ¿no? Durante el que estuvieron caros y después se fueron abaratando de a poco, a medida que iban saliendo mejores celulares y se iban abaratando los anteriores. Pero bueno, nada, habrá que aguantarse.
Otro punto a favor para ir disfrutando el resto de la saga, el Black Mesa Zen, obvio, y bueno. Pero la puta madre. Cuando saquen el Half-Life 3, los pibes de Crowbar Collective, no en formato de realidad virtual, bueno, a viciar con ese, mientras tanto que esperamos, mientras que estamos en la dulce espera. Y bueno, para ir terminando, muchas gracias por haberse fumado el video hasta acá y muchísimas gracias a los desarrolladores de esta remake enderezadora de longanizas. Sé que soy muy hinchahuevos, pero les voy a dejar un par de escenas más de este pedazo de obra para hacerle un tributo a esta gente e ir cerrando. Espero que la disfruten por lo menos la mitad de lo que la disfruté yo. Bueno, eso es todo y nos estamos viendo, gente.